Bienvenidos a Código de Sabiduría Oculto, un espacio donde las palabras se convierten en senderos, donde los refranes antiguos cobran nueva vida y donde cada historia guarda un secreto que el alma reconoce. Hoy te invito a detener el ruido del mundo por unos minutos, a respirar, a escuchar y a recordar que no hay conocimiento más valioso que el que se gana viviendo. El tema de hoy nos acompaña desde hace siglos. Una frase que ha cruzado océanos, generaciones y corazones. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Un dicho tan antiguo como el propio tiempo, pero tan vigente como el día de hoy. Porque detrás de esas palabras se esconde una verdad profunda. La experiencia enseña más que la astucia, y el paso de los años revela lo que la juventud aún no comprende. Dicen los viejos sabios que el tiempo no roba la fuerza, la transforma, y en ese cambio, en esa lenta metamorfosis, nace la verdadera sabiduría. Por eso, este refrán no exalta al diablo, sino al camino. No celebra la malicia, sino el aprendizaje. Nos recuerda que el conocimiento no siempre viene de los libros, ni de las palabras bonitas, sino de las cicatrices que deja la vida cuando nos prueba. El refrán nació en la España del siglo de oro, cuando la voz popular era la escuela del pueblo. No había universidades para todos, pero sí había historias, refranes y proverbios que enseñaban lo esencial. Entre ellos, este: más sabe el diablo por viejo que por diablo. En aquella época, el diablo representaba el engaño, la astucia, el que creía saberlo todo. Pero el refrán da un giro brillante. Dice que incluso el diablo, con toda su malicia, no sabe tanto como aquel que ha vivido mucho tiempo. Porque los años enseñan lo que la arrogancia impide ver. Poco a poco, el dicho se expandió más allá del mar. Cruzó el Atlántico con los conquistadores y encontró eco en las voces de América Latina. En cada país adoptó su propia entonación, pero el mensaje siguió intacto. En México se decía con tono de advertencia, en Chile como consejo de padre a hijo, en Perú como recordatorio de respeto hacia los mayores. En todos los rincones del idioma, el refrán recordaba lo mismo, que quien ha vivido ha aprendido. El viejo, en este refrán, no es solo un hombre anciano, es un símbolo. Representa al que observa sin apuro, al que ya no discute, porque ha comprendido que el tiempo se encarga de demostrarlo todo. Representa al que calla, porque ya vio lo suficiente como para saber cuándo hablar y cuándo dejar que la vida hable por sí sola. En los pueblos antiguos, los ancianos eran los guardianes de la memoria. Se les escuchaba antes de tomar decisiones, no por costumbre, sino por sabiduría. Habían visto el amor y la guerra, la siembra y la pérdida, la alegría y la muerte. Ellos entendían el pulso del alma humana. Por eso, cuando un joven impaciente creía saberlo todo, bastaba una frase para bajarlo a tierra. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Era una forma de decirle con ternura y firmeza: todavía te falta vivir. El refrán también es una crítica elegante a la arrogancia del saber rápido, a esa necesidad moderna de creer que lo sabemos todo porque lo leímos o lo vimos en una pantalla. Pero la sabiduría real no es información, es comprensión. No se adquiere en un día, ni en un curso, ni en un libro. Se construye a lo largo de los años, con tropiezos, silencios, pérdidas y renacimientos. Los que saben de verdad no suelen hablar mucho. Han aprendido que el conocimiento sin humildad se vuelve ruido y que el tiempo, ese maestro silencioso, tiene una forma curiosa de enseñarnos. Primero nos golpea y luego nos explica. Hoy, cuando las redes sociales gritan velocidad y éxito inmediato, este viejo refrán vuelve a tener sentido. Nos recuerda
que no hay atajos hacia la sabiduría, que quien corre sin mirar tropieza sin aprender, y que la paciencia, la observación y la experiencia siguen siendo los pilares del verdadero conocimiento. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Una frase sencilla, pero poderosa. Un recordatorio de que la verdadera inteligencia no está en ganar siempre, sino en entender cuándo luchar, cuándo ceder y cuándo simplemente dejar que el tiempo nos muestre la respuesta. Este es el mensaje del primer capítulo de nuestro viaje. Una invitación a honrar los años, las caídas y las lecciones. Porque el alma envejece solo cuando deja de aprender. Y mientras sigas aprendiendo, seguirás siendo sabio, sin importar la edad que tengas. La sabiduría del tiempo. Dicen que el tiempo no se detiene, pero enseña mientras avanza. Y aunque muchos lo temen, el tiempo no viene a quitarnos nada. Viene a darnos todo. Nos da entendimiento, calma, humildad y una nueva manera de ver la vida. Lo que antes parecía urgente, con los años se vuelve simple. Lo que un día dolió, más tarde se entiende. Y lo que un día creímos perder, en realidad nos estaba abriendo los ojos. El joven corre, el sabio camina, el joven habla, el sabio escucha, el joven busca respuestas afuera, el sabio las encuentra adentro. Así es la danza del tiempo. Primero, nos hace impacientes para enseñarnos paciencia. Primero, nos deja caer para enseñarnos a levantarnos. Primero, nos hace creer que lo sabemos todo, para después mostrarnos que no sabíamos nada. El tiempo es el maestro más silencioso que existe. No grita, no exige, no obliga. Solo repite las mismas lecciones hasta que finalmente aprendemos. Y cuando aprendemos, ya no somos los mismos. Cambia nuestra mirada, cambia nuestra forma de amar, cambia incluso nuestra manera de sufrir. Porque el dolor, cuando se entiende, se convierte en sabiduría. A lo largo de la historia, los grandes sabios no fueron jóvenes genios, sino almas que habían vivido mucho. Sócrates, Buda, Leonardo, Teresa, Mandela. Todos entendieron que el conocimiento no basta si no se ha probado en el fuego de la experiencia. El tiempo es el laboratorio del alma. En él se mezclan los errores, los aciertos y las caídas, hasta que de ese caos nace la comprensión. Hay algo curioso. Cuando somos jóvenes, creemos que lo sabemos todo. Y cuando envejecemos, comprendemos que saberlo todo era imposible. Pero nos damos cuenta de algo aún más grande, que nunca dejamos de aprender. El sabio no se siente superior, se siente aprendiz eterno, porque cada día trae su enseñanza. Cada persona deja una lección, cada silencio revela algo nuevo. Y sin embargo, el mundo moderno desprecia el paso del tiempo. Nos han hecho creer que la juventud es poder, que la vejez es debilidad. Pero el verdadero poder no está en la rapidez del cuerpo, sino en la profundidad de la mente. No está en la apariencia, sino en la conciencia. El joven puede correr más rápido, sí, pero el viejo sabe hacia dónde ir. El tiempo también enseña el arte de perder. Nadie quiere hablar de eso, pero es ahí donde más aprendemos. Perder nos enseña el valor de lo que tuvimos, nos enseña humildad y, sobre todo, nos enseña gratitud. Solo quien ha perdido sabe agradecer de verdad. Hay una etapa en la vida en que uno deja de luchar contra el tiempo y empieza a caminar con él. Es ahí cuando entendemos que cada arruga guarda una historia, cada cicatriz guarda una victoria y cada silencio guarda una respuesta. Esa es la verdadera sabiduría del tiempo. No se trata de acumular años, sino de convertir cada año en una lección vivida. Y si te detienes un momento a mirar atrás, quizás veas que lo que un día llamaste errores
fueron los capítulos más valiosos de tu aprendizaje. Que las personas que se fueron te enseñaron más que las que se quedaron. Que los silencios te hablaron más que las palabras. Y que el dolor que creías insoportable fue el puente hacia tu crecimiento. Así enseña el tiempo. Sin prisa, sin explicaciones, sin aplausos. Por eso, el refrán dice que el diablo sabe mucho, pero el viejo sabe más, porque la astucia se aprende rápido. Pero la sabiduría necesita años, necesita lágrimas, necesita humildad. El sabio no corre tras la gloria, porque ya entendió que todo lo que llega también se va. El sabio no se aferra, observa, no se impone, comprende, no acumula, suelta, porque el tiempo le enseñó que nada es permanente, y sin embargo, todo deja huella. Y quizás esa sea la gran lección de esta vida, que no venimos a ser perfectos, venimos a ser conscientes, que no venimos a ganar siempre, venimos a aprender, y que el único conocimiento que realmente vale es el que nos hace más humanos. Historias de vida. Dicen que la vida enseña con ejemplos, no con discursos, que lo que más recordamos no son las palabras, sino los momentos que nos marcaron. En este capítulo escucharás 3 historias, 3 caminos distintos que terminan en la misma verdad, que el tiempo enseña más que cualquier libro y que la experiencia es el fuego que templa el alma. La primera historia es la del joven arrogante. Era un muchacho inteligente, rápido, ambicioso. Creía que su energía bastaba para dominar el mundo. Había leído mucho, hablaba fuerte y discutía con cualquiera que intentara corregirlo. Tenía un maestro, un hombre mayor de mirada serena y manos curtidas por los años. El joven lo desafiaba todo el tiempo. Usted ya está viejo. Sus métodos son lentos. Hoy todo se hace más rápido, decía. El maestro lo escuchaba en silencio, sin discutir. Una tarde, le pidió al joven que lo acompañara al campo. Allí había 2 caminos. Uno recto, empinado y lleno de piedras. El otro, largo, curvado y suave. El joven eligió el primero sin pensarlo. El más corto siempre es mejor, gritó mientras subía. El viejo tomó el segundo camino, paso a paso, sin apuro. Horas después, el joven llegó arriba, cansado, herido, con las manos sangrando y la ropa rota. El viejo llegó después, pero entero, tranquilo, con la mirada limpia. Entonces, el maestro solo dijo una frase. No se trata de llegar rápido, se trata de llegar sabio. Ese día, el joven entendió que el conocimiento sin paciencia es como una espada sin filo, corta, pero no profunda. La segunda historia es la del vendedor veterano. Durante años había recorrido las mismas calles, los mismos negocios, las mismas personas. Su ritmo era tranquilo, su mirada amable. Los nuevos vendedores se burlaban de él. «Eres lento, te quedaste en el pasado», decían, pero cada mes el viejo duplicaba las ventas de los demás. Un día, uno de los jóvenes quiso descubrir su secreto. Lo siguió en silencio y observó. El veterano no hablaba de precios, hablaba de personas. Recordaba los nombres de los hijos de cada cliente. Preguntaba por la salud de la madre, por el perro, por la cosecha. No vendía productos, vendía confianza. Y la confianza, le explicó al muchacho, no se gana con palabras, se gana con años. El joven lo entendió entonces. No se trata de cuánto sabes del negocio, sino de cuánto entiendes del corazón humano. Porque la experiencia te enseña que los números importan, pero las personas son las que deciden. La tercera historia es la del sabio del silencio. Vivía en un pequeño pueblo de montaña. La gente acudía a él buscando consejo. Algunos querían respuestas rápidas, otros soluciones mágicas. Él casi nunca hablaba, solo escuchaba. Una vez, un hombre desesperado llegó gritando que su vida se había arruinado.
El sabio lo invitó a sentarse frente al fuego. Pasaron largos minutos en silencio. El fuego crujía, el viento soplaba y el hombre comenzaba a calmarse. Después de un rato, el sabio dijo: ¿Ves cómo el fuego no se apaga cuando sopla el viento? Aprende de él. El hombre entendió sin más palabras. El sabio no le dio una lección, le mostró una. Y así era con todos. Nunca decía haz esto o no hagas aquello. Solo dejaba que el silencio, la mirada o un gesto hablaran por él. Con los años, los habitantes del pueblo comprendieron que su poder no estaba en lo que decía, sino en lo que callaba. Porque hay verdades que solo se entienden cuando uno deja de hablar y empieza a escuchar. 3 historias, 3 formas distintas de sabiduría. La primera enseña que el tiempo corrige la soberbia. La segunda, que la empatía vale más que la velocidad. Y la tercera, que el silencio es el idioma de los sabios. Cada una de estas historias repite el mismo mensaje escondido en el refrán. El joven impetuoso puede brillar, pero el viejo comprende. La inteligencia puede abrir puertas, pero la experiencia enseña cuáles vale la pena cruzar. La juventud corre por impulso. La madurez camina por comprensión. Y quizá por eso el refrán sigue vivo, como un recordatorio suave pero firme de que la vida no se trata de acumular victorias, sino de aprender con cada caída, porque el tiempo, aunque parezca lento, nunca se equivoca. Nos enseña a su modo, con dolor, con amor, con silencios, pero siempre con propósito. Al final, las personas más sabias no son las que lo tuvieron fácil, sino las que tuvieron el coraje de seguir aprendiendo mientras la vida las golpeaba. Ellas no temen envejecer, porque saben que cada año es una página más en el libro de su propia sabiduría, la experiencia como maestra. Dicen que la vida enseña golpeando, que el dolor, aunque no lo entendamos al principio, tiene un propósito. La experiencia es una maestra silenciosa, paciente y firme. No da explicaciones, pero repite la lección una y otra vez, hasta que aprendemos. Todos tenemos una historia marcada por heridas. Algunos las esconden, otros las muestran con orgullo. Pero lo que pocos entienden es que cada herida guarda una enseñanza, y que en lo más profundo del sufrimiento habita una forma de sabiduría que no se puede leer ni escuchar, solo vivir. Cuando somos jóvenes, creemos que la experiencia es algo que llega con el tiempo. Pero no, la experiencia llega con las pruebas, con las veces que el alma se rompe y se recompone, con los días en que pensamos que no podíamos más. Y sin embargo, seguimos. El tiempo te enseña, sí, pero la experiencia te transforma. Aprender no siempre es bonito. A veces, la vida enseña quitándote lo que más querías. Enseña alejando personas, rompiendo planes, destruyendo certezas. Pero cada vez que algo se cae, algo nuevo se revela. El dolor tiene un lenguaje que solo entiende el que se atreve a escucharlo. Piensa por un momento en tus propias heridas, esas que aún duelen un poco cuando las recuerdas. Cada una de ellas te cambió. Te hizo ver algo que antes no veías. Te enseñó a poner límites, a reconocer quién eras, o simplemente a valorar lo que antes dabas por sentado. Eso es la experiencia, el eco de cada batalla que libraste y sobreviviste. Muchos buscan el éxito rápido, la felicidad inmediata, la sabiduría sin sacrificio, pero no existe. La experiencia es el precio de la conciencia. Es el fuego que quema la ignorancia y deja en su lugar la claridad. Por eso los sabios no se apresuran. Ellos saben que cada paso, incluso los más dolorosos, forman parte del aprendizaje. Cuando miras atrás y recuerdas los momentos difíciles, ya no los ves igual. Entiendes que si no hubieras pasado por ellos, no serías quien eres hoy.
y esa comprensión trae paz. La experiencia no borra el pasado, lo honra, lo convierte en maestro. La sociedad moderna teme envejecer, teme equivocarse, teme sufrir. Pero sin esas tres cosas, nadie crece. El sufrimiento, aunque nadie lo desee, tiene el poder de revelar lo invisible. Nos obliga a mirarnos de frente, a entender nuestras sombras y a descubrir de qué estamos hechos. Y una vez que lo haces, ya nada vuelve a ser igual. El verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? Y empezamos a preguntarnos ¿qué me está enseñando esto? Ahí es cuando la vida cambia, porque ya no te sientes víctima, sino aprendiz. Y cuando entiendes eso, el dolor deja de doler tanto. Se convierte en un recordatorio de lo que superaste y en la prueba de que sigues avanzando. La experiencia también nos enseña a mirar a los demás con compasión. Cuando eres joven, juzgas. Cuando maduras, comprendes. Cuando envejeces, perdonas. Porque sabes que cada persona está luchando su propia batalla, aprendiendo su propia lección. Por eso, cuando el viejo habla, no lo hace para tener razón. Lo hace porque ya estuvo ahí, ya cometió los mismos errores, ya cayó en las mismas trampas y quiere evitarte un dolor innecesario. Pero a veces, los jóvenes deben caer para entender. Así es como el tiempo y la experiencia trabajan juntos. Uno enseña, el otro marca. Y así, cada uno de nosotros se convierte en un maestro silencioso. No porque lo sepamos todo, sino porque hemos vivido lo suficiente para entender lo esencial. Que la felicidad no está en tenerlo todo, sino en saber apreciar lo que se tiene. Que la paz no se encuentra afuera, sino dentro. Y que las cicatrices no son señales de debilidad, sino medallas de resistencia. El tiempo nos cambia, sí, pero la experiencia nos eleva, nos limpia de orgullo, nos enseña a mirar con calma y a responder con amor. Porque la vida, con todas sus pruebas, no quiere destruirte, quiere despertarte. Así, cada día que pasa, cada error que enfrentas, cada lágrima que secas, se convierte en parte de esa sabiduría que un día te hará mirar atrás y decir: ahora entiendo por qué todo pasó como pasó. El mensaje oculto del dicho pocas frases guardan una verdad tan doble, tan humana y tan antigua como esta. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. En la superficie parece una lección simple, un consejo para los jóvenes que creen saberlo todo. Pero bajo esas palabras se esconde algo más profundo, una reflexión sobre el alma, el conocimiento y la naturaleza del propio ser humano. El diablo, en el imaginario popular, siempre fue símbolo de astucia, de engaño, de inteligencia al servicio del ego. Representa la mente rápida, la palabra afilada, la capacidad de prever y manipular. Pero el refrán lo desarma con elegancia. Dice: aunque el diablo sea astuto, hay algo que lo supera: el tiempo. Porque la astucia puede engañar a los demás, pero la experiencia enseña a no engañarse a uno mismo. Este dicho no es una defensa de la vejez física, sino de la madurez espiritual. Habla del proceso en el que el alma, con los años, deja de moverse por impulso y empieza a moverse por comprensión. El viejo de este refrán es el símbolo del sabio, del que ya no necesita probar nada, del que ha recorrido la oscuridad y ha vuelto con la luz en los ojos. El mensaje oculto está en la paradoja. El diablo sabe porque observa, pero el viejo sabe porque ha sentido. El diablo conoce el camino, pero el viejo lo ha caminado. El diablo razona, pero el viejo comprende. Y esa diferencia lo cambia todo. En la profundidad de esta enseñanza se esconde una verdad espiritual. No hay sabiduría sin sombra. No se puede llegar a la luz
sin antes haber conocido la oscuridad. Por eso, el refrán no condena al diablo, lo utiliza como metáfora del aprendizaje, porque incluso la parte más oscura del ser humano puede transformarse en sabiduría, si se le permite envejecer, si se le da tiempo para entenderse. El conocimiento rápido, el brillo del éxito inmediato, la arrogancia de la juventud, son como fuego. Calientan, pero también consumen. La experiencia, en cambio, es como el fuego que ha ardido toda la noche. No deslumbra, pero da calor constante. Es el fuego que no destruye, sino que ilumina con suavidad. En muchas culturas, el diablo no era una figura de maldad pura, sino el guardián del conocimiento oculto. Representaba la tentación de saber demasiado, de saltarse los procesos. El refrán, entonces, nos recuerda que no basta con saber, hay que comprender. No basta con vivir rápido, hay que madurar lo vivido, porque el conocimiento sin conciencia se convierte en soberbia, y la soberbia es el velo que impide ver la verdad. El viejo del refrán, en cambio, no teme al conocimiento. Lo ha domesticado, lo ha vivido, ha visto cómo las verdades cambian con el tiempo y cómo el orgullo se disuelve ante la humildad. Por eso, mientras el diablo presume de lo que sabe, el viejo sonríe, porque entiende que saber mucho no significa entender la vida. Esta frase, entonces, es más que un consejo moral, es una guía espiritual. Nos invita a reconciliar nuestras dos partes, la del diablo, curiosa, impaciente, valiente, y la del viejo, paciente, observador, sabio. Solo cuando ambas se equilibran, el alma se vuelve completa. En cada persona vive un poco de ese diablo y un poco de ese viejo. Hay días en los que queremos correr, desafiar, ganar, y hay otros en los que solo queremos entender, respirar y aceptar. Ambas fuerzas son necesarias. El secreto está en dejar que una no destruya a la otra. El conocimiento sin humildad se vuelve orgullo. La humildad sin conocimiento se vuelve resignación. El equilibrio entre ambas es la verdadera sabiduría. Por eso, cuando escuches el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo, no pienses solo en la edad. Piensa en la madurez del alma, en la mente que aprendió a callar, en el corazón que aprendió a soltar, en el espíritu que aprendió a mirar sin juzgar. Esa es la sabiduría que el tiempo regala, si uno tiene la paciencia de recibirla. La vida no te pide que seas perfecto, te pide que aprendas. Y cuando aprendes, cada sombra se vuelve maestra, cada caída se vuelve lección, y cada año que pasa se convierte en un testimonio silencioso de cuánto has crecido. Así, el diablo representa la mente, el viejo, el alma, y el tiempo, el puente que une a ambos. Esa es la magia oculta del refrán, una enseñanza que no pertenece solo a los viejos, sino a todos los que han vivido lo suficiente como para entender que la sabiduría no se trata de saber más, sino de necesitar menos. Cierre y reflexión final. Hemos recorrido un largo camino, desde el origen del refrán hasta el misterio de su significado oculto. Viajamos por historias, silencios y verdades. Y ahora, al final de este viaje, las palabras se vuelven más simples, pero más profundas. Porque así es la sabiduría. Empieza con ruido, pero termina en silencio. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, no es solo un consejo, es una revelación. Nos recuerda que cada paso, cada caída, cada lágrima y cada sonrisa fueron necesarias. Que la vida no se equivoca, aunque duela. Que el tiempo no castiga, enseña. Y que el alma, por más cansada que parezca, siempre encuentra su forma de seguir aprendiendo. Hoy, después de escuchar estas palabras, quizás entiendas que el valor de los años no está en el número, sino en la conciencia que dejan.
que envejecer no es perder tiempo, sino ganarlo, porque solo quien ha vivido de verdad puede mirar atrás sin miedo y decir: todo tenía sentido. El joven ve el mundo con pasión, el viejo lo ve con compasión. El joven quiere cambiarlo todo. El viejo aprende a aceptar lo que no puede cambiar y a transformar lo que sí puede. Ambos se necesitan, porque el mundo no avanza sin juventud, pero no se sostiene sin sabiduría. El tiempo nos convierte a todos en aprendices eternos. Nos enseña que el amor verdadero no exige, acompaña, que el éxito no se mide en lo que tenemos, sino en lo que damos, y que la paz no se encuentra en huir del dolor, sino en aprender a mirarlo sin miedo. Si escuchaste este audiolibro hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está despertando, porque sientes que el alma tiene hambre de sentido, y ese es el primer signo de sabiduría, la búsqueda interior. No hay nada más poderoso que una mente que reflexiona y un corazón que comprende. Recuerda siempre esto: el conocimiento te hace fuerte, la experiencia te hace sabio, pero la humildad te hace eterno. Cada arruga guarda una historia, cada cicatriz guarda una enseñanza, cada silencio guarda una respuesta, y cada error fue solo un maestro disfrazado. Así que no temas al paso de los años, no temas a equivocarte, no temas a empezar de nuevo, porque mientras vivas, seguirás aprendiendo. Y mientras sigas aprendiendo, seguirás creciendo. El tiempo te enseñará más que la suerte, más que la astucia, más que la rapidez. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que lo que un día llamaste pérdida era solo el comienzo de tu transformación. Cierra los ojos un momento. Respira. Siente el peso del pasado, pero también su regalo. Cada día, cada paso, cada caída te trajo hasta aquí, y desde aquí comienza un nuevo ciclo, más sabio, más consciente, más tuyo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Una frase que hoy, después de este viaje, ya no suena igual. Ya no es un simple refrán, es una verdad que vive dentro de ti, porque tú también estás aprendiendo a ver con los ojos del tiempo. Gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por escuchar con el alma abierta. Y recuerda, en Código de Sabiduría Oculto, las palabras no solo se oyen, se sienten. Que el tiempo te enseñe, que la experiencia te guíe y que la vida te encuentre siempre despierto. Hasta el próximo viaje, sabio caminante del alma.